Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con lo que es el estudio del mercado. Recordemos un poquito acerca de la estructura del mercado. La estructura del mercado de un proyecto está compuesto por un conjunto de elementos. Esos elementos son el producto, la demanda, la oferta, el precio y la distribución, que son las variables más relevantes que nosotros vamos a investigar. La extensión y la profundidad del estudio que vamos a hacer va a depender de la naturaleza y la característica del tipo de producto o el tipo de servicio que nosotros vamos a desarrollar. Pero en todo caso, la información, digamos, que nosotros vamos a poder clasificar va a contener los siguientes pasos, ¿no? Los siguientes pasos que son básicos. Este primer paso ya lo hemos desarrollado, que es la definición del producto. Un momentito, por favor, sigan ingresando. Bueno, la definición del producto, la definición comercial del producto consiste en la definición exacta del producto o de los productos que nuestro proyecto pretende producir a un precio determinado en un espacio y en un momento dado. Esta parte debe ir acompañada por las normas de calidad. Para productos manufacturados como los equipos o muebles metálicos, nosotros vamos a acompañar los diseños o algunos dibujos a escala. El cantante parece Lucifer. Que muestre las partes que lo componen y su respectiva norma de calidad, que pueda describir en una forma genérica la resistencia de los materiales, la tolerancia, la distancia, etc. Asimismo, cuando se trata de bienes de consumo, en especial si nosotros vamos a producir alimentos, vamos a tener que tener en cuenta las normas del Ministerio de Salud, ¿no? Referente a la composición de los ingredientes y a sus factores. En esta primera parte del estudio de mercado, nosotros realizamos la descripción del producto en base a los objetivos de nuestro proyecto. Esta viene a ser la primera definición que nosotros realizamos. Luego vamos a realizar reajustes sucesivamente condicionados por otros factores, tales factores como la naturaleza y las características de nuestros consumidores, los costos de producción, los precios de venta, la tecnología de producción que nosotros vamos a escoger o a seleccionar, el tamaño de la planta, la disponibilidad de la materia prima y de los insumos, la posibilidad de almacenamiento, el transporte de productos, etcétera. ¿Sí? Entonces van a haber nosotros vamos a hacer sucesivas definiciones del producto en base a estas otras variables que se van a estudiar en los otros capítulos. Entonces, una vez que nosotros hemos desarrollado la definición comercial de nuestro producto, tenemos que hacer el estudio de la demanda, que es lo que vamos a estudiar hoy día, lo que es la demanda y la oferta. El estudio de la demanda, un momentito por favor. Bueno, acá tenemos algunos tips que nos pueden ayudar a la definición de nuestro producto, como ser la composición, qué es nuestro producto. Aquí es importante nosotros que podamos definir para qué vamos a analizar los elementos que componen nuestro producto, los usos que le vamos a dar al producto, a nuestro servicio. Aquí nosotros vamos a identificar todas las posibles utilidades que pueda prestar nuestro producto o servicio, a quiénes va a beneficiar, es decir, a qué usuarios va a beneficiar. Se buscan todos los compradores y los consumidores de nuestro producto o servicio. También nosotros podemos ver aquí en la definición del producto comercial el empaque.
¿sí? Es decir, vamos a estudiar la forma en que se debe presentar nuestro producto al consumidor. Estos tips nos pueden ayudar a hacer lo que es la definición comercial del producto. Bueno, vamos a estudiar lo que es la demanda. El estudio de la demanda es considerado como el centro del estudio del aspecto económico de nuestro proyecto. Este estudio es el más prolongado y laborioso en reflejar las aproximaciones respecto a cambios en la cantidad demandada frente al aumento o la disminución del precio o de los ingresos de nuestros consumidores. El estudio de la demanda va a consistir en examinar en forma gradual y ordenada los diferentes componentes e instrumentos que se tienen a disposición referente al consumo histórico de nuestro producto o servicio, el consumo aparente, contando para ello con el análisis de ciertos procedimientos matemáticos y estadísticos para que nosotros podamos medir la variación de la cantidad demandada y poder realizar las distintas proyecciones sobre la futura demanda de nuestro bien o servicio. Básicamente, la tarea del estudio de la demanda consiste en examinar y analizar el consumo aparente de un bien o servicio respecto a su comportamiento histórico en periodos establecidos y frente a su relación con las variables que van a condicionar el aumento o la disminución de la cantidad demandada. Nosotros tenemos que, en el estudio de la demanda, nosotros tenemos que cubrir las necesidades que se pretende satisfacer. O sea, lo primero que nosotros debemos hacer cuando evaluamos la demanda de un producto, cuando hablamos de producto, estamos hablando también del servicio, es definir claramente la necesidad que ésta satisface. Aunque parece evidente, no siempre esta definición es tan sencilla, principalmente cuando se trata de productos derivados de nueva tecnología, en donde la necesidad no está claramente definida y nosotros tenemos que crear esa necesidad. Asimismo, cuando nosotros estudiamos lo que es la demanda, nosotros vamos a tener que estudiar también aquellos bienes complementarios y los bienes sustitutos. Después de que nosotros hemos definido la necesidad que satisface nuestro producto, nosotros debemos estudiar si se pueden definir qué otros productos pueden sustituir esta necesidad. A ellos lo vamos a llamar los bienes sustitutos. ¿Y cuáles se deben añadir a nuestro producto para que la necesidad sea completamente satisfecha? Entonces, dentro de este estudio, nosotros vamos a estudiar los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Es importante que nosotros realicemos al inicio de nuestro estudio de la demanda la identificación de los consumidores. Al iniciar el estudio de mercado, debemos conocer con certeza quiénes van a ser nuestros consumidores de nuestro producto, para cuyo fin nosotros debemos determinar las características relevantes de las personas, si son personas naturales o jurídicas, si son instituciones del gobierno que van a demandar nuestro bien. En esta identificación de los consumidores, nosotros tenemos que tener presente la naturaleza de ellos. Es decir, se trata de determinar quiénes son nuestros consumidores. Si son personas de una población, si son personas de un departamento, de un país, si son fábricas de tal o cual producto, si son instituciones que proporcionan un servicio educacional, sanitario, comercial, financiero. Asimismo, nosotros tenemos que tener presente la calidad.
de qué clase son los productos. Por ejemplo, si se trata de personas de una población, si son todas las personas, si estas personas son de algunas edades, de algún ingreso o estrato social. Es decir, nosotros debemos saber con exactitud la segmentación de nuestros consumidores y la cantidad, ¿no? La cantidad cuanto sea posible. Ejemplo, yo recuerdo un proyecto que es de la elaboración de zapatos hechos a medida, que solamente era para damas. Entonces nosotros tenemos que saber para damas que oscilan bueno, ya nosotros identificamos que solamente son para mujeres, pero son para damas entre 15 y 45 años. Y podríamos nosotros determinar, es más, sus ingresos de estas personas. Entonces es muy importante para nosotros cuando identificamos a los consumidores tener presente la naturaleza, la calidad y la cantidad cuanto sea posible. Cuando nosotros realizamos el estudio de la demanda, hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo. Tales variables son las preferencias, la renta o ingresos en estos periodos de estudio, los precios de los demás bienes y el precio de nuestro propio bien. Si nosotros consideramos constante todos los valores, salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la condición ceteris paribus, podemos hablar de la tabla de la demanda del bien A por un consumidor determinado cuando vamos a considerar la relación que existe entre la cantidad demandada y el precio de ese bien. Acá nosotros podemos observar una pequeña tabla de la cantidad demandada de un bien a diversos precios. Como nosotros podemos observar, si el precio de nuestro producto A es de 2 bolivianos, la cantidad demandada es 8. Si el precio es de 4 bolivianos, la cantidad demandada es de 6. Si el precio es de 6, la cantidad demandada es de 4, y si el precio es de 8, la cantidad demandada es de 2. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos observar que cuando el precio es menor, la cantidad demandada aumenta, ¿no? A la suma de las demandas individuales nos va a dar como resultado la demanda global o de mercado de ese bien. Entonces, como nosotros podemos ver, la demanda del bien sigue dependiendo del precio. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos las razones por las que cuando el precio del bien aumenta, la cantidad demandada por todos los consumidores disminuye, nosotros podemos clasificarla de dos clases. Por un lado, cuando aumenta el precio de un bien, algunos consumidores que previamente lo adquirían van a dejar de hacerlo o van a buscar otros bienes que lo van a sustituir. Por ejemplo, si el precio del café aumenta, los consumidores pueden optar por el té. Si el precio de las masas, si nosotros estamos hablando de las tortas, aumenta, entonces nuestros consumidores van a preferir consumir otro producto que satisfaga, ¿no?, esa misma necesidad. Asimismo, otros consumidores, aún sin dejar de consumir ese bien, van a demandar menos unidades del mismo, porque se han encarecido respecto a otros bienes cuyo precio no ha variado, y porque la elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta, y esto hará que se pueda comprar menos de todos los bienes y en particular del que estamos considerando.
hoy está sucediendo un efecto acerca del precio de la carne de res, ¿no? Va a haber un aumento, en el precio del kilo gancho, y lo que va a hacer que muchas personas no van a dejar de consumir, digamos, al 100% la carne de res, sino que van a tratar de comprar menos, ¿sí? Y van a tratar de consumir otros productos que van a satisfacer la misma necesidad. Tal vez algunos van a preferir comer la carne de pollo, ¿no? Otros van a comer queso, y otros tal vez van a dejar de hacerlo, van a dejar de consumirlo totalmente. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos son los dos motivos por lo que cuando el precio del bien aumenta, la cantidad demandada por nosotros los consumidores suele disminuirse. Eso nos lleva a estudiar lo que es la curva y la función demanda. Nosotros podemos ver que la cantidad demandada va a aumentar cuando el precio disminuya, ¿no? Entonces, la teoría económica indica que la relación funcional entre el precio del producto de los servicios y la cantidad demandada es inversa para la gran mayoría de los bienes normales. Esto puede cambiar con otros tipos de bienes. Por ejemplo, algunos bienes que pueden ser bienes de lujo, ¿no? Entonces, puede ser que esta curva no sea en la misma proporción, ¿no? Cuando estamos hablando de bienes de lujo, es decir, aquellas personas que tienen mayores ingresos y que quieren tener exclusividad en las compras, esta curva no se muestra de la misma manera, ¿no? Porque a mayor precio, menores van a ser los demandantes de ese producto, pero eso nos lleva a lo que es la exclusividad. Sí, es por eso que nosotros decimos en los bienes normales. Entonces, la curva de la demanda de un bien, como una expresión gráfica de la demanda, muestra las cantidades del bien en cuestión que van a ser demandadas durante un periodo de tiempo determinado por una población específica a cada uno de los posibles precios. En cualquier caso, cuando por ejemplo decimos que la cantidad de demanda de un bien, a eso lo vamos a llamar QDA, se ve influida por el precio de ese bien, PDA o la renta y los gustos de los consumidores, los precios relativos de los demás bienes, estamos refiriéndonos a la función demanda que podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos una ecuación lineal, donde nosotros vemos que esta demanda está en función del precio, de la renta, de los precios relativos y de los gustos de los consumidores. Muchas veces la demanda está sujeto solamente a una sola variable. Esa variable muchas veces es el precio de nuestro producto o servicio, ¿no? Las demás variables no se estudian, entonces solamente nosotros hacemos el estudio respecto al precio del bien o servicio. O muchas veces la variable que va a determinar la curva de nuestra demanda va en función a los ingresos de nuestros consumidores. Es preciso que nosotros tengamos en cuenta que los precios de otros bienes distintos a los de nuestro proyecto pueden tener una gran influencia sobre la demanda de nuestro bien objeto de evaluación. Así nosotros tenemos que distinguir tres tipos de bienes. Los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que satisfacen un tipo de necesidad parecido y por lo tanto pueden ser sustituidos por el individuo en su consumo en función a su nivel de precio. Por ejemplo, el café y el té.
En estos bienes, un aumento en el precio del uno disminuye su consumo y aumenta el consumo del otro bien. Asimismo, tenemos los bienes complementarios. Son los bienes que satisfacen conjuntamente un mismo tipo de necesidad. Varían en el mismo sentido. Aumenta la demanda de uno y aumenta la demanda del otro. Por ejemplo, el café y el azúcar. Incluso estos bienes llegan a constituirse en un solo bien, como es también el caso del café y la leche, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los bienes independientes. Los bienes independientes son aquellos bienes cuyo cambio de precio para uno de ellos no afecte el consumo del otro. Es decir, son bienes cuyo consumo permanece sin cambio. Entonces nosotros tenemos que distinguir en nuestro proyecto estos tres tipos de bienes. Si existen bienes sustitutos, si existen bienes complementarios o si existen los bienes independientes. El estudio de la oferta. El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. El comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores. Un alto precio a ellos les significa un incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad producida. El término oferta se aplica tanto a la curva como a la tabla de la oferta. Lo mismo ocurre en la demanda. La conjunción de ambas curvas va a determinar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. De esta forma, el punto de conjunción o punto de equilibrio es aquel en que a un precio determinado se van a igualar las cantidades ofrecidas y demandadas. Existen algunos factores que pueden producir cambios en la oferta, como ser el valor de los insumos, de la materia prima, el desarrollo de nuevas tecnologías, las variaciones climáticas, el valor de los bienes relacionados con sustitutos, alguna inseguridad jurídica, bloqueo de camino, etcétera. Estos son algunos factores que pueden producir cambios en la cantidad ofertada. Acá nosotros podemos observar la curva y la función de la oferta. La oferta no puede considerarse como una cantidad fija, sino como una relación entre la cantidad ofrecida y el precio al cual dicha cantidad se ofrece en el mercado. En este sentido, la curva de la empresa o de la industria es la representación gráfica de la tabla de ofertas respectiva y muestra las cantidades del bien que se ofrecerán a la venta durante un periodo de tiempo específico a diversos precios del mercado. Esta curva, a diferencia de la curva de la demanda, tiene una pendiente positiva. Entonces, la cantidad ofertada va a ser mayor mientras los precios van a ser mayores. Eso le va a dar más rentabilidad a los productores. Entonces, la curva de la oferta muestra la relación entre el precio y la cantidad ofrecida. Dice, a cada precio PDA le corresponde una cantidad ofrecida QDA y uniendo los distintos puntos, nosotros vamos a obtener la curva de la oferta. La curva de la oferta es la expresión gráfica de la relación existente entre la cantidad ofrecida de un bien en un periodo de tiempo y el precio de dicho bien.
es decir, de la función de la oferta. Esta función establece que la cantidad ofrecida de un bien en un periodo de tiempo concreto depende del precio de ese bien, de los precios de los otros bienes todas las variables antes detalladas. Asimismo, nosotros necesitamos encontrar un equilibrio del mercado. Es decir, se observa cómo un precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de oferta coincidan. Solo en el punto de corte de ambas curvas se van a dar estas coincidencias y solo un precio podrá producirla. A este precio nosotros lo vamos a denominar precio de equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida, ese precio, cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esa cantidad es la cantidad de equilibrio. Dice, cuando ponemos nosotros en contacto a consumidores y productivos con sus respectivos planes de consumo y producción, esto es, con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado particular, podemos analizar cómo se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Bueno, acá nosotros tenemos que hacer la determinación del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, para tener nosotros ese punto de equilibrio, tenemos que tener la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Muchas veces cuando el precio del bien es muy alta, muchos productores ofertan más, entonces existen menos cantidad de demandantes o de clientes y eso, el producto se queda y eso tiende a producir una baja en el precio. Asimismo, cuando existen muchos demandantes del producto, entonces muchas personas van a ofertar de lo mismo y eso tiende a bajar, eso tiende a buscar un equilibrio en la determinación de nuestro mercado. Aquí llamamos nosotros elasticidad de la demanda y la oferta. La elasticidad precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio del mercado. Y la elasticidad de la oferta mide la capacidad de reacción de los productores ante alteraciones en el precio y se mide como la variación porcentual de la cantidad ofrecida en respuesta a la variación porcentual del precio. Los valores dependen de la característica del proceso productivo, de la necesidad o no de emplear factores específicos para la producción del bien y del plazo del tiempo considerado. Vamos a ver un ejemplo. No sé si se ve la pantalla del capítulo. Estoy con un documento vinculado, entonces nosotros ya vamos a poner en práctica toda la teoría hasta ahora explicada. El capítulo 2 del estudio del mercado, lo primero que tiene que tener son los objetivos de este estudio. Estos objetivos van a... Disculpe, ingeniera, no se ve pantalla. No se ve, ¿no? Se ve la diapositiva 23. Ok, vamos a compartir entonces el documento. Ahora sí, ¿no? Sí, ingeniera, sí se ve. Ok, entonces nosotros en nuestro perfil de nuestro proyecto tenemos el siguiente objetivo específico, ¿no? Decíamos realizar el estudio
del mercado y ahí ponemos el nombre del producto, del servicio que nosotros vamos a investigar durante este semestre. Este estudio de mercado condice a todos estos objetivos específicos. Entonces, nuestro capítulo debe contener los siguientes objetivos específicos dentro de este capítulo 2. Dice, estudiar las preferencias y necesidades de las personas que se interesan en su producto o servicio que ustedes van a ofertar, ¿no? Conocer los gustos y preferencias referente a, ¿sí? Conocer la percepción de aceptación de nuestro producto o servicio, analizar la competencia de productos y servicios similares, determinar la oferta existente y determinar la demanda potencial para el bien que se pretende comercializar. Todos estos pasos nos llevan a realizar el estudio del mercado, ¿sí? Entonces, esta es la base sobre los objetivos que ustedes van a tener que redactar. Yo le voy a pasar este documento, o este documento va a estar en la plataforma, y lo que tienen que ustedes es complementar con los datos de su proyecto. Bueno, tenemos la identificación comercial de nuestro producto o servicio. ¿Sí? Ya hemos realizado lo que es la identificación comercial. Algunos se van a ayudar con algún catálogo, con alguna imagen, con la descripción, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la producción de un bien, de un mueble, ¿no? O si nosotros vamos a hacer la identificación de un portal web, digamos, podemos nosotros poner todas las identificaciones. En la anterior clase hemos hablado de la identificación de los consumidores, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a hacer 2.2, la identificación de nuestros consumidores. Cuando hagamos esta identificación de nuestros consumidores, nosotros tenemos que estudiar la naturaleza, la calidad y la cantidad. ¿Sí? Esta identificación de nuestros consumidores tiene que identificar la población. Aquí vamos a poner la identificación de la población. Por ejemplo, esta es una base del proyecto de zapatos, de la zapatería. Cuando ellos identificaban la población, decía, la población de estudio está comprendida por las mujeres cuyas edades oscilan entre los 15 a 60 años de clase media-baja. Y aquí ustedes tienen que colocar algunos cuadros referente a la identificación. Y tienen que citar la fuente. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar con precisión cuáles van a ser nuestros consumidores. Una vez que nosotros identifiquemos a nuestros consumidores, nosotros tenemos que colocar cuál va a ser nuestro plan muestral. Para empezar a realizar el plan de muestreo, nosotros necesitamos definir antes algunos conceptos importantes, como ser lo que va a ser nuestra población, ¿sí? Y poder identificar cuál va a ser nuestro plan muestral. Esto lo vamos a sacar de acá. Y esto entra como parte, ¿ya? La determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, en la anterior clase sus compañeros, los que hicieron la exposición, ¿sí? Hicieron una explicación detallada acerca de cómo calcular el tamaño de nuestra muestra, el grado de confianza que nosotros vamos a encontrar y el error del muestreo, ¿no?
Toda esa información ustedes ya la tienen en la plataforma. Entonces es muy importante verificar cuál es el tamaño de nuestra muestra. Una vez que nosotros hemos determinado el tamaño de nuestra muestra, es importante también establecer cuál va a ser la prueba piloto. Es decir, en el tamaño de nuestra muestra nosotros podemos sacar, un ejemplo, 300 encuestas que nosotros tenemos que realizar, pero con esta pandemia que nosotros tenemos va a ser imposible pues realizar semejante cantidad de encuestas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que fijar una prueba piloto. Se recomienda tener una prueba piloto de por lo menos 30 observaciones, ¿sí? Eso lo van a determinar ustedes, ¿ya? Entonces no es que nosotros vamos a realizar las 300, 400 o 500 encuestas. Sobre eso nosotros tenemos que fijarnos una prueba piloto, ¿sí? Una vez que nosotros hemos determinado el tamaño y hemos considerado la prueba piloto, nosotros vamos a hacer el análisis de la oferta, ¿sí? Este sería el punto 2.3. Para poder realizar un análisis del mercado es necesario estudiar la oferta del producto al cual se va a dedicar nuestra empresa, que es el objeto de nuestro estudio. Esta información obtenida de la oferta nos va a dar un panorama más preciso de lo que puede representar la competencia para el proyecto y de cómo funciona actualmente el mercado alrededor de ese producto en cuestión. Entonces es importante cuando nosotros hacemos el análisis de la oferta poder identificar y ubicar las empresas de la posible competencia con servicios similares, ¿sí? Estamos en el punto 2.3, ¿sí? Entonces nosotros vamos a identificar aquellas empresas que ofertan, pueden ser productos o servicios similares. ¿Qué podemos nosotros contemplar en esa identificación? Primero, pues el nombre. Es importante el nombre de las empresas que ofertan el mismo bien o bienes similares. Otra variable que podrían estudiar ustedes es el horario de atención. También es importante la ubicación. Es importante analizar la publicidad que utilizan estas empresas similares, si tienen más de un punto de venta, las formas de pago y los precios, ¿no? Esta variable es muy importante poder determinar el precio de venta de esos productos. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el precio de venta? Porque nosotros necesitamos hacer un cuadro de los precios de la oferta. Acá, por ejemplo, este es un cuadro extraído del proyecto de zapatos hechos a medida. Ellos identificaron como su competencia algunas tiendas ubicadas en el mercado mutualista, en la Feria Barrio Lindo, en Los Pozos, en La Ramada y en otras tiendas, ¿sí? El tipo de producto que ellos analizaban o que ellos pretendían comercializar eran botas, botines, zapatos cerrados. Entonces es importante el análisis de los precios de la oferta, dado que en el estudio de mercado el precio que nosotros consideramos para nuestro producto es el precio comercial, es decir, el precio en el que está nuestro producto o nuestro servicio actualmente en el mercado. Entonces, a mayores cantidad de empresas que nosotros vamos a analizar, vamos a tener una apreciación de lo que va a ser nuestro precio de venta. Si yo pretendo comercializar
lo que eran las mesas artesanales, y una mesa artesanal oscila en el mercado entre 100 o 200 dólares, por decirlo, 100 y 150 dólares, mi precio de venta tiene que estar entre ese rango, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es la oferta, nosotros lo que hacemos es identificar y ubicar aquellas empresas de nuestra posible competencia. ¿Para qué hacemos nosotros este estudio de los precios? Para hacer una proyección de la oferta. Esta proyección de la oferta, yo luego me voy a quedar con dos grupos que van a presentar en la próxima clase algunos métodos de proyección. Cómo nosotros podemos hacer la proyección de nuestra oferta, ¿sí? Hay algunos métodos que son cuantitativos, el método Delphi, que es bien utilizado, y cómo nosotros podemos proyectarnos. Dice, basándonos en el supuesto microeconómico de que toda oferta crea su demanda en el mercado, es preciso determinar las tendencias preferenciales de nuestros consumidores entre los diferentes tipos de calzado, ¿sí? Entonces ellos hacen, miren, hacen una proyección, y la proyección la hacen en base a la producción histórica. Entonces ellos ven que en el periodo 2001 tenían una venta de 1.300 sandalias, en el 2002 de 1.360, en el 2003 de 1.386. En este caso ellos ven una tasa de crecimiento anual y proyectan para los próximos 10 años. Porque ustedes tienen que tener una demanda insatisfecha para que ustedes puedan tener clientela, pues, ¿no? Se supone que ustedes pueden pretender sacarles cliente a las empresas que ya están establecidas, o poder crear su propio nicho de mercado, es decir, nuevos clientes, ¿sí? Y esa proyección nosotros la vamos a realizar en base a esta producción histórica. Bueno, aquí tenemos los periodos en lo que ellos han hecho relevamiento de información, y aquí vemos el porcentaje de crecimiento, ¿sí? Y se realiza una proyección. Entonces, todo este tema va a ser expuesto ahorita por la próxima clase por un grupo. Entonces vamos a estudiar 1, 2 o 3 métodos para hacer la proyección. Luego tenemos lo que es el análisis de la demanda. Vamos a analizar nuestra demanda. Vamos a identificar a nuestros demandantes. Y vamos a hacer el análisis de las encuestas aplicadas. En la anterior clase ya nosotros dimos algunos tips para poder realizar nuestras encuestas, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos que hacer en el estudio de mercado el análisis de esas encuestas. Si nosotros vamos a analizar nuestra encuesta va a tener una pregunta acerca de la frecuencia de compra de nuestro producto, nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Ese análisis lo vamos a acompañar con una gráfica, ya sea una gráfica de barras o de torta, y nosotros vamos a hacer nuestro propio análisis. Dice, el gráfico anterior nos muestra con qué frecuencia las mujeres entrevistadas compran zapatos en el transcurso del año. Podemos ver claramente que un 34% de las mujeres compran zapatos una vez cada 6 meses. ¿Sí? Entonces, es importante cuando nosotros hacemos la confección de nuestro cuestionario, poder analizarlo, ¿no? Porque en base a este análisis nosotros vamos a plantear las distintas maneras de comercializar nuestro producto o servicio. Asimismo, vamos a realizar proyecciones sobre la demanda, ¿sí?
Y aquí tendríamos que, aquí vamos a presentar un cuadrito de la proyección. Bueno, eso es todo en lo referente a lo que ya estamos avanzando del estudio de mercado, ¿no? Entonces, nos falta poder explicar un poquito más acerca de las proyecciones, tanto de los métodos de proyección de la oferta como los métodos de proyección de la demanda. Entonces, yo necesito algún grupo voluntario para que pueda preparar el tema para la próxima clase, que es el día jueves. En realidad necesito 2 grupos voluntarios. Un primer grupo que va a hacer la exposición para que yo me quede con ellos sobre los métodos de proyección. Y un segundo grupo que va a ser sobre los canales de distribución. Entonces, no sé qué grupo quiere hacer sobre los métodos de proyección para que yo me quede con ello ahorita. Ingeniera, ¿puede ser mi grupo? ¿Cuál es su grupo? El 14º creo que es para zapatos para damas. Zapatos para damas. Zapatos de cuero para damas. Ajá. Ya. ¿Cuál es su nombre de usted? Daniel Maldonado Gutiérrez. Daniel Maldonado. Entonces me quedo con usted y con los de su grupo para explicarle cómo van a desarrollar la investigación. Ya. Y sobre los canales de distribución, ¿qué grupo quieres poner? ¿Qué grupo quieres poner sobre los canales de distribución para que me quede con ellos también? Mi grupo. ¿Fadua? Grupo. Sí, exactamente. Van a disculpar que estoy resfriadísima, ¿ya? Fadua, entonces me quedo con el grupo de Fadua. Ya. Bueno. Entonces, para el día jueves nosotros vamos a complementar ya sobre estos 2 temas. Estos 2 temas van a estar subidos en plataforma y nos faltaría determinar lo que es el precio. Bueno, el precio es en base a toda la información que ustedes van a recabar y estaríamos terminando el día jueves lo que es el estudio de mercado. El día jueves también vamos a buscar otro grupo de exposición y con el otro grupo vamos a complementar todo lo que es el estudio administrativo de nuestro proyecto. Y teniendo terminado tanto el estudio de mercado como el estudio administrativo, ya nosotros estamos en condiciones para dar nuestro primer examen parcial, ¿sí? Más o menos yo pretendo tomar el primer examen parcial entre el día 11 y 18 de noviembre, ¿ya? Esas son las 2 fechas tentativas que vamos a tener. No porque la parte teórica no se termine de explicar, sino por la parte práctica, por la parte que ustedes tienen que trabajar. Sí, entonces el próximo jueves ya vamos a definir una fecha y va a depender de ustedes que me digan presentemos el 11 o presentemos el 18. Ya eso lo establecen ustedes. Yo no me hago problema. Perdón que la corte, es miércoles nuestra clase, ¿no? El miércoles, ¿qué día estoy mirando yo? Jueves está diciendo. Jueves. Pensé que era con mi otro grupo. Espérenme un ratito. Entonces sería 17. 10 o 17, ¿ya? Tentativamente. Va a ser nuestro primer examen parcial. ¿Listo? Bueno, solamente me quedo con esos grupos. Había un grupo también que quería hablarse sobre su proyecto. ¿Está en línea? Ingeniera, sí. Ya, entonces primero con el grupo que quiere ver sobre su proyecto, aclarar algunas cositas sobre su proyecto y luego hablamos sobre los métodos de proyección y sobre los canales de distribución. Las demás personas ya podrían retirarse. Bueno, ingeniera. Bueno, hasta luego, van a disculpar, estoy ronquísima, ¿ya? Gracias, ingeniera. Hasta luego. Ya, hasta luego. Me quedo, por favor, con el primer grupo, el grupo que quería exponerme sobre su proyecto. Ingeniera, ¿le comparto la pantalla? Ya.
Ingeniera, una consulta antes de que comience todo. Soy el líder del grupo de caramela de coca. Estábamos queriendo sacar la muestra de la fórmula del tamaño de muestra finita, pero no encontramos la cantidad de personas que consuman hoja de coca mayores de 18 años. Hemos buscado por internet, la INE, y no hay una cantidad exacta, ¿no? He encontrado cantidades, pero del año 2010, 2007. Y no sé si pudiera aplicar otra tabla que muestra solamente las personas mayores arriba de 18, entre 28 años, o si no hago la fórmula de que es la muestra infinita, la que no necesita la... No puede ser infinita, tiene que ser finita. ¿Ya? Entonces, ¿Usted qué dato tiene? ¿Tiene del año 2010, me dice? Sí, 2010, encontré un dato. Pero a ese usted lo puede proyectar, pues, ¿no? Si en el 2010 eran, por decirle, 5.000 personas, ¿cuánto es la tasa de crecimiento? Entonces busque cuánto es la tasa de crecimiento y proyéctelo al 2020. Ya, listo, ingeniera, gracias. ¿Ya? Y con eso se puede hacer una proyección. Listo. Entonces me quedo a ver, ¿quién es la del grupo? Por favor, para que le dé para compartir. Yo, ingeniera. Omaira, ¿no? Sí. Ok. Listo. Ya. Y bueno, ingeniera, nuestro proyecto de nosotros es la parte de fabricación de cajas de medidores de luz. Y ya hicimos la parte principal. Lo que estamos jugando con mi grupo es, como es fábrica, a ver cómo le puedo explicar, ¿a qué parte del mercado nos estaríamos metiendo nosotros? Como nuestra principal problemática que estamos dando a conocer es que como la fábrica actualmente produce el producto, está en funcionamiento, la principal problemática que tiene la empresa es que no llega a cubrir la demanda del producto actualmente. Y como una solución que hemos visto genérica es la cuestión de hacer una ampliación de la empresa para poder cubrir la producción. Y la duda que teníamos entre todo era nuestro enfoque, a qué parte del mercado estaríamos dedicando nosotros, ya que somos fabricación. Eso está medio en duda ahí, igual yo creo que mis compañeros pueden comentar la duda que tenían. Ya, a ver, ustedes lo que van a hacer son la caja de los medidores de luz, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace actualmente? Porque eso tiene que ver con la CRE, ¿no? Sí, ejemplo, las cajas son de este modelo. Sí, la CRE lanza una normativa, una medida estándar, y quien sea lo puede fabricar a base de las medidas que lanza la CRE. Hay de 1, de 2 y de 3. Pero las medidas son algo específico que lanza CRE. Y uno lo fabrica a base de las medidas que lanza ella. Ya, entonces cualquier empresa, según esas medidas estándares, puede fabricar estas cajas, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Y quiénes serían sus clientes? Pues todas las personas que cuentan con este servicio básico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál era la duda? No entiendo cuál es la duda. Lo que pasa, ingeniera, es que no sabemos a qué rumbo estamos yendo. Por ejemplo, como ya está una empresa en funcionamiento, de la compañera, que ya está en funcionamiento y todo lo demás, ¿no? Ahora, como usted dijo que si hay una empresa ya en funcionamiento, tendríamos que hacer un estudio para la ampliación, o no para el mejoramiento de la demanda, que en este caso es que nosotros, bueno, que la empresa, mejor dicho, no abarca la demanda. Pues, hay días que le pasa. ¿Esta empresa que ya está funcionando fabrica estas cajas? Sí. Sí, ingeniera. Ya fabrica estas cajas. Entonces, ustedes quieren seguir fabricando más de lo mismo, pero quieren ofertar mayor cantidad en el mercado, porque su cantidad ofertada
no satisface a los demandantes, más o menos así. Sí, Sí. Por ejemplo, Así es. ya ustedes, por ejemplo, ofertan en el mercado 10 cajas, por decirle un número, pero tienen el requerimiento de 20 diarios, ¿no? Sí, como un ejemplo más claro. Ok, listo. Entonces, sin tomar en cuenta que ya existe una empresa, ¿ya? Sin tomar en cuenta, porque aparte de esa empresa deben existir otras más, ¿no? Sí, existen otras empresas que hacen las mismas cosas. Ya. Ustedes háganla como una nueva empresa. Ya. ¿Sí? Porque no puede hacer una ampliación, digamos, a no ser que ustedes en este proyecto implementen una nueva tecnología. ¿Ya? Entonces tendrían ustedes que hacer, digamos, tenían que adaptar nueva tecnología para hacer una producción en serie de estos productos o una producción por lote, ¿sí? O también ustedes pueden plantear, digamos, tener un nuevo ciclo productivo, cómo poder producir más de lo mismo, ¿no? Entonces, seguramente dentro de sus estrategias van a decir tener tecnología de punta, contratar mayor personal, poner otro punto de venta, ¿no? O poner otra fábrica, no sé. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tomar ambas decisiones. O pueden trabajar sobre lo que ya está implementado, ¿sí? Y plantear una estrategia para producir más. Entonces, ¿cómo van a producir más? Cuando ustedes están haciendo el estudio de la tecnología, ¿no? Pueden hacer el estudio de una nueva tecnología, cómo implementar otra tecnología que le haga producir más. No sé si me dejo entender. Sí, ingeniero. O sea, en el proceso productivo que ahora tiene la empresa, ese proceso productivo no abastece el mercado, ¿no es? Sí. Ya existe una demanda insatisfecha. Sí. ¿Sí? Es decir, la empresa que ustedes tienen más las otras empresas no logran cubrir la demanda. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que plantear una solución para ello. Es más, digamos, si ya está la empresa constituida, sobre esa misma empresa ustedes podrían seguir trabajando, pero tienen que plantear una solución para esta problemática. Entonces, ¿cómo pretenden solucionar este problema? ¿Cuáles serían las estrategias para solucionar este problema? Adquirir una nueva tecnología. Sí, una de esas. Ampliar la capacidad productiva. Eso queríamos, ¿no? O sea, determinarlo mediante la investigación. ¿cómo pretenden producir más de lo mismo? Claro, como le digo, ustedes dentro de su problemática, ustedes ya están hablando de que existe una empresa que ya está legalmente constituida y que oferten en el mercado este producto. Pero la problemática es que no abastece la demanda, ¿no? Sí. Ya, entonces ustedes tienen que plantearse una solución de cómo ofertar en el mercado más de lo mismo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a contratar más personal, van a invertir en tecnología. ¿Qué es lo que van a hacer? Estábamos pensando eso, ingeniera, por ejemplo, había varias situaciones como podríamos ampliar el lugar y contratar más personal al mismo tiempo. También estábamos pensando en, como dice, adquirir nuevas tecnologías, digamos. O pueden hacer ambas cosas. Es que hay varios factores igual que pueden incluirse, digamos, en esta parte. Claro, eso lo van a hacer ustedes, ¿saben? Cuando empecemos a hacer el estudio de la tecnología, ¿no? Cuando ustedes planteen el proceso productivo. ¿Cuál es el proceso productivo? Y si ustedes van a invertir más en tecnología y más en personal o más en ambos. O sea, lo que van a hacer ustedes es una ampliación de su fábrica. Eso es lo que se van a plantear.
Ya, Sí, ingeniera, entonces, ajá. una pregunta, entonces en el estudio del mercado, nuestro mercado sí nos iban a hacer la población en sí, ¿no? Porque Claro, pues, la mayoría, ¿no? la población, exactamente la población, ¿no? ¿Cuántas casas tienen? ¿No? ¿Cuántas casas tenemos? ¿Cuántas casas necesitamos de este servicio básico? Pero ¿cuántas nuevas construcciones se están dando, no? Porque para hacer un cambio de medidor, un cambio de estas cajas, ¿cuándo se realiza este cambio de caja? ¿Cada qué tiempo? ¿Cada qué tiempo es la frecuencia de cambio de una caja? Todo depende del cuidado. Si está al aire libre, cada 2 o 3 años, porque el material, si eso a la larga se va deteriorando. Ajá. Eso ustedes, por ejemplo, esos datos ustedes lo van a sacar cuando hagan la encuesta, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cada vez que hagan la encuesta, porque, por ejemplo, yo tengo esta casa hace ¿cuánto tiempo? Desde el 2001. Y solamente cuando hice nueva refacción fue que hice la adquisición de otra caja. No lo hice cada 3 años, ¿no? Entonces, va a depender de las encuestas que ustedes vayan a realizar. Entonces, cuando usted me dice que existe una demanda insatisfecha, ¿esa demanda es por renovación o porque una casa nueva que recién está adquiriendo el servicio? Eso es lo que tienen que estudiar ustedes, ¿no? Entonces, todas esas variables ingresan dentro de lo que va a ser su encuesta. Por eso yo necesito saber un poquito, ya que ustedes me vayan pasando las preguntas básicas que van a hacer para sus encuestas, ¿no? En resumidas cuentas, ustedes pueden hacer el proyecto en base a la empresa que ya está constituida. ¿Y cuál es la problemática? La problemática que se está dando en esta empresa es que lo que ustedes están poniendo en el mercado no abastece a la demanda. ¿Sí? Entonces, cuando hagan el estudio técnico, ustedes tienen que plantear alternativas de solución. Las alternativas de solución pueden ser varias, pero ustedes van a elegir la que creen que ustedes van a solucionar el problema. Y esa solución puede pasar por la adquisición de nuevas tecnologías, ¿no? Una nueva tecnología que va a acompañar el proceso productivo. Seguramente la automatización de muchos procesos que ahora dependen de la mano del hombre, y ustedes van a plantear una solución para automatizar esos procesos. ¿Sí? Entonces dice, objetivo, recopilar información del crecimiento de la población de Santa Cruz. Sí, está bien. Realizar estudios que nos permitan ver aspectos y puntos a considerar para poder tener la rentabilidad que se desea con el producto. Sí, está bien, pero eso casi está como la parte final, digamos. Recopilar información de los materiales, recopilar información enfocada a las empresas competidoras, analizar los diferentes métodos de entrega de los materiales. Entonces, ustedes lo que van a realizar un análisis de mercado para incrementar la producción de cajas de medidores de luz en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Está bien. Pero no van a realizar un análisis de mercado. Ustedes van a ampliar la capacidad de producción, ¿no? Eso es lo que pretenden hacer. Porque ustedes ya están produciendo en el mercado X cantidad de cajas. ¿Qué es lo que desean hacer? Es poner en el mercado X más 5 cajas más, porque existe una demanda insatisfecha que no logra ser cubierta, ni por su empresa, ni por las empresas que son sus competidores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a plantear ustedes. Van a realizar un estudio para ampliar la capacidad de producción de la empresa, no sé qué se llama la empresa, XY, digamos, ¿no? Eso es lo que van a hacer ustedes. Cámbielo, por favor, esa parte. Van a realizar un estudio para
ampliar la capacidad de producción, de la empresa, no sé qué se llamará la empresa, que produce caja de medidores de luz en la ciudad de Santa Cruz. Y no solamente deben ser sus clientes, no solamente deben ser sus clientes la gente de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Seguramente también de las provincias, ¿no? Sí, todo lo que abarque la CRE. Como somos nativos de CRE, todo lo que abarque CRE. Ok, entonces eso es lo que van a hacer. Ustedes van a realizar un estudio para ampliar la capacidad de producción de la empresa y le ponen nombre que produce caja de medidores de luz en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y con eso cierran su objetivo general. Entonces el estudio de mercado que se está haciendo, lo seguimos haciendo dependiendo a base de las cajas, ¿sería? Sí, claro que sí. De productos, sí, ese es su producto que ustedes van a seguir comercializando, ¿no? Ese es el producto que ustedes van a sacar. Solamente que la problemática es que ustedes no abastecen la demanda. Sí. Entonces ahora tienen que estudiar las alternativas de solución para ampliar la capacidad de producción de su fábrica. En esas alternativas pueden adquirir tecnología o pueden decir con la misma tecnología, pero crear otra fábrica más, no sé, pues, ¿no? Sí, es una de las soluciones que estamos viendo ya, ampliar, pero con la misma tecnología que tiene la empresa, por motivo se puede decir, de la parte económica, porque cierta maquinaria para traerlo se emite de costo, se puede decir. Perfecto, entonces va a estar bonito cuando ustedes empiecen a hacer el estudio tecnológico ya, cuando empiecen a mostrar lo que va a ser el ciclo de producción, ¿no? Entonces seguramente van a encontrar algunos puntos donde ustedes van a tener que plantearse nuevas alternativas, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ok. Me voy entonces con el grupo de FADUA primero, que es un tema más cortito. Pero ya estamos aquí. Ya, ahorita le voy a escribir, espérenme un ratito, estoy buscando. Un momentito. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. Hace un momento estaba hablando sobre, buenas noches, sobre una prueba piloto y por la pandemia y todo esto, ¿no? Que probablemente nos podría salir unas 300 muestras, otro tamaño de muestra. Entonces, mencionó algo de 30 observaciones. ¿Con 30 observaciones se refiere al número de encuestas? Encuestas, exactamente. Por ejemplo, si su muestreo sale realizar 350 encuestas, ustedes dicen, por las situaciones del COVID que estamos atravesando, se realizará una prueba piloto que consiste en la aplicación de 30 encuestas. Ok. Muchísimas gracias por la aclaración. Okay. Bueno, vamos con el grupo de FADUA. ¿Qué le tocó? Es distribución, ¿no? Sí, ¿qué distribución? Ya. Distribución. Esperen un ratito. Ya. Anótese canales de distribución, ¿ya? ¿Cuáles son los canales de distribución? Pueden ser, ahí ustedes van a investigar, pueden ser directamente de la fábrica al consumidor, ¿no? Pueden ser mayoristas, pueden ser minoristas, pueden ser ventas selectivas del producto, es decir, la forma en que va a llegar su producto o servicio desde la fábrica hasta el que lo consume. ¿Sí?
Entonces ustedes investigan sobre los distintos canales de distribución. Mayorista, minorista, revendedores, del fabricante al consumidor. ¿Cómo llega? ¿Cuál es la cadena? ¿Cuál es la cadena desde el que fabrica hasta el que lo consume? ¿Cuántos son los canales de distribución? ¿Sí? Sí, está perfecto. ¿Se entendió? ¿Listo? Entonces, si hay intermediario, coma, etcétera, ¿ya? Perfecto. ¿Me quedo con el otro grupo entonces? El otro grupo. Sí, ingeniera. Ya. El otro grupo, cuando hacemos el estudio de la demanda y de la oferta, nosotros tenemos que estudiar, ahorita, esperemos un ratito, estudio de la oferta, relación de la oferta y de la demanda. Un momentito. Estoy buscando algo que sea sencillo para explicarle. Dice, modelos o métodos de proyección. Se lo voy a escribir acá en el chat, ¿ya? ¿Ese es el tema que vamos exponiendo, ingeniera? Es el tema que van a exponer. Ya. O método de proyección de mayor influencia en el pronóstico del mercado. Un poquito entre esos métodos. Tenemos los métodos subjetivos. Después tenemos los modelos causales. Y ahorita voy a sacar algunos y vamos a quedar con los más principales, ¿ya? Esperemos un ratito, estoy verificando. A ver, vayan investigando sobre lo que le acabo de escribir, modelos o métodos de proyección de mayor influencia en el pronóstico del mercado. Ya dentro de estos modelos o métodos de proyección, ustedes van a encontrar algunos métodos subjetivos, algunos modelos causales, modelos de series en tiempo, también pueden encontrar modelos de encuesta, modelos de muestreo. Dado que este tema es bastante extenso, ¿sí? Su exposición de ustedes va a quedar para el próximo martes. ¿Cuántos son los integrantes de su grupo? En total creo que somos 5. 5, ya, entonces vayan buscando sobre esta temática. Yo voy a buscarle también información
y les voy a enviar, ¿me puede usted mandar, Daniel, un mensajito mañana, después de mediodía? ¿Por WhatsApp? ¿A mi celular? Sí, a mi celular. Y yo le voy a preparar un pequeño documentito para que ustedes se puedan guiar en su investigación, porque este tema es bastante extenso y no quiero que se pierdan, quiero que sean más precisos en los métodos que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Pero vayan buscando, en base a todo esto que yo le he enviado, vayan buscando información. Pero yo les voy a mandar la forma en que deben presentarlo. Entonces, su exposición de ustedes va a quedar para el próximo martes, y el día jueves yo, como el tema de FADUA es más fácil de desarrollar, entonces con FADUA exponemos ya FADUA el día jueves. FADUA. Miércoles sería, ingeniera. Miércoles, sí. FADUA Jocelyn expone el día miércoles, y ya, yo mañana, miércoles, ¿no? Sí, este miércoles, y yo mañana en la tarde a Daniel Maldonado mandemos un mensajito. Yo le voy a, hasta eso de las 4 de la tarde, yo le voy a hacer un básico de lo que ustedes me van a presentar, ¿ya? Ya, para el próximo lunes. Usted me manda un mensaje, mándeme después del almuerzo, yo le voy a contestar tipo 4 de la tarde. Ya. ¿Ya? Listo, quedamos en eso entonces, para que no investiguen bastante, y quiero que seamos más precisos en lo que vamos a exponer la próxima semana. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Ya este documento lo subo ahorita a la plataforma, lo que acabamos de pasar hoy día, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos.